Si aparece una pistola en el primer acto, se dispara en el tercero. ¿Alguna vez te has preguntado qué extensión debería tener un cuento breve? Para responder a esta pregunta, que por lo general aturde al joven escritor, sugiero leer El dinosaurio de Augusto Monterroso, que tan solo cuenta con una frase, y El perseguidor de Julio Cortázar, que supera las 100 páginas. Ambas, consideradas obras maestras del género, abren paso a una afirmación: la extensión del relato no determina el género. ¿Qué tal, mis queridos cuentistas, cuenteros y cuentólogos? Sean bienvenidos esta semana al taller Caminos del Cuento o Contar de Súbito. Les recuerdo que es muy importante construir comunidad, por lo que les sugiero darle a la campanita y suscribirse de manera que nos podamos encontrar tras la emisión de cada capítulo. Hoy estaremos dedicando este episodio a estudiar la economía como recurso de composición, y para ello estaremos estudiando a los grandes escritores, a los maestros del relato breve, empezando por Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Gabriel Jiménez Emán. Así que te sugiero que te mantengas en sintonía para que puedas aprender todos estos recursos que hoy traemos para ti. Hemos afirmado al inicio de este episodio que la extensión del relato no determina el género, y efectivamente es así. Lo que determina el género es la economía como recurso de composición. Un escritor de relato breve, lo hemos dicho una y otra vez, debe emplear únicamente los recursos que contribuyan al avance de la trama, las palabras, las frases, las figuras que contribuyan a la conexión con el lector. Y para reforzar este concepto le abrimos paso a un grande, a un maestro del relato breve, como lo es Augusto Monterroso, quien afirma: lo que puedas decir con 100 palabras, dilo con 100 palabras. Lo que con una, nunca emplees el término medio. ¿Y qué nos refiere Julio Cortázar? El cuento se propone como una máquina infalible destinada a cumplir su misión narrativa con la mayor economía de recursos. Si bien la cita de Anton Chejov, con la que he iniciado este episodio, si aparece una pistola en el primer acto, se dispara en el tercero, obedece a sus orientaciones, a sus técnicas para la escritura de teatro, es decir, para el arte de la dramaturgia, véase cómo se conecta de manera perfecta con el arte de escribir cuentos. Nada en el texto narrativo, cuando escribimos ficción breve, puede ser meramente decorativo, puede ser una disertación o una digresión que no aporte al avance de la trama, que no conecte con las emociones del autor. Tanto Chejov como Augusto Monterroso, como Julio Cortázar, coinciden en la economía de recursos, es decir, en el empleo de los elementos que contribuyan de manera exclusiva con la misión narrativa que tiene el autor. Y esto lo debes considerar desde el inicio de cada cuento. Vamos a compartir un ejemplo que plantea el gran maestro Horacio Quiroga y se conecta de manera perfecta con el planteamiento de la pistola que aparece en el primer acto y se dispara en el tercero. Nos referimos a Horacio Quiroga, quien también teorizó sobre el oficio de escribir cuentos, y nos decía el gran maestro Quiroga que en el 99% de los casos, cuando iniciamos un cuento breve, debemos saber el final, debemos saber hacia dónde se dirige la narrativa, y nos plantea un ejemplo memorable. Comienzo de un cuento: silbando entre las pajas, el fuego invadía el campo, levantando grandes llamaradas. Final del cuento: allá, a lo lejos,
Tras el negro páramo calcinado, el fuego apagaba sus últimas llamas. Como puedes ver, plantea Quiroga en este ejemplo que al inicio del relato se levantaban unas llamas allá en la línea del horizonte y cuando termina el mismo relato nos dibuja un páramo calcinado producto del incendio que se originó al principio. Insisto, si aparece una pistola en el primer acto, se dispara en el tercero. El maestro del misterio, Edgar Allan Poe, refería en su método de composición que ninguna emoción es duradera. Intensa sí, pero nunca extensa. Por lo que la obra de arte debe lograr por medio de la unidad de efectos, la esfericidad y la estructura, capturar al lector y elevarlo con la emoción que se propuso excitarle. Como referiría luego Cortázar, conmoverlo de un zarpazo. ¿Y a qué se refiere Allan Poe con la unidad de efectos? Pues a dirigir todos los recursos del escritor en avivar alguna emoción de quien lee su cuento. Nostalgia, alegría, intriga, miedo. Y llegados a este punto surge otra pregunta. ¿Por qué tan importante la renombrada economía si disponemos de tantos recursos para conectarnos con el lector? Recordemos que la eficacia de un cuento se fundamenta en la intensidad, es decir, en el grado de fuerza con el que avanza una historia. ¿Qué nos refiere Julio Cortázar al respecto? Un cuento no es malo por el tema, porque en literatura no hay temas buenos y no hay temas malos. Un cuento es malo cuando se le escribe sin esa tensión que debe manifestarse desde las primeras palabras o escenas. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre la brevedad y sobre el cuento breve, el microrrelato, también llamado microrrelato. De los elementos, digamos, constitutivos del microrrelato, el primero y el más notorio es la velocidad. Yo ya noté aquí que el lector cree tener ante sus ojos una totalidad instantánea. La simultaneidad, en el microrrelato todo se da de manera simultánea. No es una cosa primero y la otra después, que después el desarrollo, el final, nada de eso. El cuento breve no tiene nada que ver con eso. El cuento breve rompe con todos los moldes. Radicalizamos todos los efectos. El cuento breve, el microrrelato, la minificción, radicaliza todos los efectos para que el lector sienta el gran golpe, que lo saque de las casillas. Este que voy a leerles ahora lo escribí hace 51 años, de mi primer libro, Los dientes de Raquel, que dice así: Raquel mordió una manzana y todos sus dientes quedaron en ella. Fue a su casa con la boca sangrando a avisarle a su mamá. La mamá vino corriendo asustada a buscar los dientes de Raquel y cuando llegó, los dientes se habían comido la manzana. La mamá quiso recogerlos, pero los dientes se levantaron y se comieron a Raquel y a la mamá. Después, los dientes volvieron a la boca de Raquel, quien muy hambrienta corrió a pedirle a su mamá que le comprara una manzana. Recapitulemos entonces, la condición esencial de un cuento es la economía. El autor debe avanzar sin digresiones algunas, de manera infalible y con profundidad para acumular tensión. En un cuento se gana por knockout. El cuentista debe avanzar hacia el final acumulando tensión, como si soplara una bomba hasta más no poder y luego al final esta revienta, que vendría siendo un final contundente. No quiere decir que un final perfecto es un final epifánico. Quiere decir que todos los recursos a disposición del cuento deben avanzar con esa tensión que permitan que la trama avance con fuerza. Recuerda incorporar desde las primeras frases solo lo que permita que tú, cuentista, alcances el objetivo que te planteaste desde el principio del cuento. Evita las piruetas innecesarias. Evita el lenguaje efectista.
evita los malos trucos para impresionar chicas. Aún en los cuentos más experimentales y barroco, recuerda siempre, sé preciso. La economía es tu mejor arma. Y para concluir me permito citar al escritor español Ignacio Ferrando, quien afirma: matemática pura con alma, como esos relojes suizos donde cada engranaje tiene su sitio y solo ese sitio, y cumple una función y solo esa función. Así definimos el cuento. Y como ejercicio para esta semana te sugerimos partir de una fotografía que de verdad te impresione para desarrollar un relato breve con los conceptos que hemos estudiado desde el episodio 1 hasta el episodio 3. Y como cada cuento, este ha llegado a su final. Espero que haya sido de mucha utilidad los recursos que estamos poniendo a su disposición. Les recuerdo que para construir comunidad es muy importante que le dé a la campanita, que se suscriba al canal Juan Parada Oficial. Y si deseas recibir la guía para reproducirla, para tacharla, para rayar, ingresa a www.juanmanuelparada.com, que nosotros cada semana te estaremos haciendo llegar material complementario y te estaremos notificando del nuevo episodio que estaremos estrenando acá. Les abrazo desde mi corazón, mis queridos cuentistas, cuenteros y cuentólogos. Chao, chao.